Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, dramas y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejitas favoritas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado haciendo temblar las redes sociales, algo que muchos de nosotros, seamos honestos, hemos estado esperando en secreto, o no tan en secreto, el posible regreso de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como lo oyen. El romance que nos robó Superíndice 3 el aliento en Senu con diéresis al cap, y que continúa generando titulares aún más menosos después copyright ese de su fin, podrá estar resurgiendo. ¿Será cierto? Es solo un rumor infundado. Acompú con diéresis más menos en me hasta el final del vídeo para descubrir todos los detalles y armar este rompecabezas juntos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, no se olviden de darle amor a este vídeo con un buen me gusta, y lo muy es importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Acu siempre encontraru en las últimas noticias, los chismes ese jugosos y análisis profundos de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas. Asu que activen la campanita para no perderse nada. Bueno, pongo monos serios. La verdad es que la separación Superíndice 3N de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos de nosotros. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi mágica. Y cuando esa magia se trasladó Superíndice 3 a la vida real, nos enamoramos a ese de ellos como pareja. Eran Superíndice 3 benes, guapos, exitosos y parecuan genuinamente enamorados. Asu que naturalmente cuando anunciaron su separación Superíndice 3N, las redes sociales explotaron. Lugrimas virtuales, corazones rotos y teorías conspirativas inundaron internet. Copyright agua pasado. ¿Fue la presión Superíndice 3N medio tica? ¿Problemas de agenda? ¿O simplemente como suele suceder, se apagó Superíndice 3 la llama? Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha estado brillando en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices solicitadas de Turquía y explorando incluso el mundo de las campañas más menosas publicitarias internacionales. Kerem por su parte también copyright N ha estado muy ocupado, protagonizando series de con diéresis copyright cito y explorando nuevas facetas de su carrera, incluso incursionando en la producción Superíndice 3N. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de esos rumores ha llegado a confirmarse del todo. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas, las redes sociales han estado en ebullicio Superíndice 3N debido a una serie de eventos y coincidencias que han alimentado la esperanza de un reencuentro entre Hande y Kerem. Primero empezaron a circular fotos y vídeos de ambos en los mismos lugares, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Por ejemplo, ambos fueron vistos disfrutando de vacaciones en diferentes momentos en lugares muy similares, lo que desató Superíndice 3 la especulación Superíndice 3N de que podrán estar coordinando sus viajes para verse en secreto. Luego algunos fanúlticos con ojos de con diéresis Gila notaron que ambos actores comenzaron a dar me gusta a publicaciones muy similares en Instagram, a veces incluso publicaciones de los mismos amigos en común. ¿Demasiada coincidencia? Muchos creen que Pero la verdadera bomba explotó Superíndice 3 cuando una fuente cercana a ambos actores reveló Superíndice 3 a un medio de comunicación Superíndice 3N turco que Hande y Kerem han estado manteniendo contacto de manera discreta durante los últimos meses. Según esta fuente ambos han estado tratando de reconstruir su amistad, y se han dado cuenta de que aún existe una conexión Superíndice 3N muy fuerte entre ellos. La fuente también copyright N insinuó Superíndice 3 que podrán estar considerando darle una segunda oportunidad a su relación Superíndice 3N, pero que quieren tomarse las cosas con calma y lejos del ojo público. Por supuesto, hay que tomar esta información Superíndice 3N con pinzas. Después copyright ese de todo son solo rumores. Pero la verdad es que la cantidad de coincidencias y la credibilidad de la fuente han hecho que muchos crean que esta vez podrá haber algo de verdad en todo esto. Además hay que tener en cuenta el factor fan. La base de fans de Senu con diéresis al cap sigue siendo enorme y muy activa, y han estado pidiendo a gritos un reencuentro entre Hande y Kerem desde el día de su separación Superíndice 3N. Es posible que la presión Superíndice 3N de los fans, combinada con el tiempo que ha pasado y la madurez de ambos actores, haya contribuido a que reconsideren su relación Superíndice 3N. Otro factor a considerar es la posibilidad de que Hande y Kerem copyright N trabajando juntos en un nuevo proyecto.
Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, se ha rumoreado que podrán protagonizar una nueva serie o película juntos. Si esto fuera cierto, sería una excelente oportunidad para que ambos se reconectaran y reavivaran la llama del amor. Imagúnense la química que podrán generar en pantalla después copyright ese de todo este tiempo. Sería uno con diéresis copyright sito asegurado. Sin embargo, también copyright N es importante ser realistas. Ande y Kerem son personas muy ocupadas con agendas apretadas y compromisos profesionales. Reconstruir una relación superíndice 3N, especialmente una que estuvo tan expuesta al público, no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y mucha comunicación superíndice 3N. Además, ambos han crecido y cambiado desde que estuvieron juntos por primera vez. Es posible que sus prioridades y objetivos en la vida hayan evolucionado. Entonces, ¿qué copyright podemos esperar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem realmente se dan una segunda oportunidad y si esa relación superíndice 3N tiene futuro. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la especulación superíndice 3N, analizar las coincidencias y son más menos con un final feliz para esta historia de amor. Después copyright S de todo, a Q copyright N no le gusta un buen romance de Hollywood. En resumen, mis queridos chismosos, el rumor de un posible reencuentro entre Ander Rafael y Kerem Bürsin ha encendido las redes sociales y alimentado la esperanza de muchos fanáticos. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, una serie de coincidencias y declaraciones de fuentes cercanas a los actores sugieren que podrán estar manteniendo contacto y considerando darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Solo el tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad, pero mientras tanto, podemos disfrutar de la expectación superíndice 3N y seguir de cerca los superíndice 3 movimientos de esta pareja que nos roba superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de los rumores sobre el posible regreso de Ande y Kerem. Recuerden que AQ siempre encontraru en las últimas noticias y los chismes jugosos del mundo del espectrum culo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre AU. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Pero esperen, que aún hay ese chismecito para saborear. Porque este culebro superíndice 3N digno de telenovela turca no se reduce a unas simples fotos y likes en redes sociales. Vamos a profundizar en las fuentes, en los detalles que se esconden tras los titulares y, sobre todo, en el impacto que esta posible reconciliación superíndice 3N tendrá en la industria del entretenimiento. Empecemos por diseccionar esas coincidencias. No se trata solo de que Ande y Kerem hayan visitado los mismos pauses. Las redes sociales han destapado genes de ambos en resorts de lujo prácticamente idu copyrighticos, compartiendo playas paradisuacas y lo ese intrigante, cenando en restaurantes con una copyrightica muy similar en la misma semana. ¿Podrá ser una simple casualidad? Tal vez. Pero cuando hablamos de celebridades con agendas copyrighticamente planificadas y equipos de relaciones públicas que controlan cada detalle de su imagen, las casualidades se convierten en interrogantes. La fuente cercana a la pareja, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha soltado perlas a varios medios turcos. No solo habla de una reconstrucción superíndice 3N de la amistad, sino de un proceso de sanación superíndice 3N personal que ambos han experimentado por separado. Al parecer, la presión superíndice 3N mediática y las expectativas del público jugaron un papel fundamental en su ruptura. La joven pareja de repente se vio convertida en el centro de atención superíndice 3N mundial, con paparazzis persiguió copyright dolos a cada paso y fanáticos analizando cada uno de sus gestos. Ahora, maduros y con una perspectiva diferente, Ande y Kerem estarán dispuestos a darse una segunda oportunidad, pero bajo sus propios copyright términos.
Sin contratos de exclusividad, sin presiones externas y, sobre todo, priorizando su bienestar emocional. La fuente asegura que han estado teniendo largas conversaciones sobre sus errores del pasado y sobre CEU superíndice 3 mo podrán construir una relación superíndice 3 NMU, ese su superíndice 3 lida y saludable en el futuro. Pero, ¿y la competencia? Porque en el mundo del espectro culo, el amor no siempre es lo mu, es importante. Tanto Ande como Kerem se han convertido en estrellas internacionales y su imagen pública es un activo muy valioso. Una reconciliación superíndice 3N podrá impulsar sus carreras a niveles copyright ricos, pero también copyright N podrá generar fricciones con otros proyectos y compromisos profesionales. Se rumorea que Ande tiene varias ofertas para protagonizar series y películas en Hollywood, mientras que Kerem está apostando fuerte por su faceta de productor. ¿Estarán dispuestos a sacrificar parte de su independencia profesional para estar juntos? Esa es una de las grandes preguntas que se hacen los expertos en la industria. Además, hay que tener en cuenta a los pretendientes. Ambos actores han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde su separación superíndice 3N. Aunque ninguno de esos romances ha llegado a confirmarse, la sombra de posibles competidores sigue planeando sobre esta historia. Ande ha sido relacionada con un famoso empresario turco, mientras que Kerem ha sido visto en Compau más menos UA de varias modelos y actrices. ¿Estarán dispuestos a renunciar a esas nuevas oportunidades amorosas para volver a intentarlo con su ex? Y volviendo al tema de los proyectos profesionales, el rumor de una posible colaboración superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue tomando fuerza. Se habla de una nueva serie de televisión superíndice 3N, producida por una importante plataforma de streaming, que podrá reunir a la pareja en pantalla. Si esto se confirmara, será una jugada maestra a nivel de marketing y publicidad. Los fanúlticos de Senu con Dieres y Salcapm, sedientos de verlos juntos de nuevo y una nueva serie será el escenario perfecto para reavivar la llama del amor. Sin embargo, también copyright N hay voces que se muestran copyright ticas ante esta posibilidad. Algunos analistas de la industria creen que una colaboración superíndice 3N profesional podrá ser demasiado arriesgada para ambos actores. Si la relación superíndice 3N no funciona, podrá afectar negativamente a sus carreras y generar un escándalo medio tico de proporciones públicas. En definitiva, la situación superíndice 3N es un CEU superíndice 3 mulo de rumores, especulaciones y deseos de los fanúlticos. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este culebro superíndice 3N y show más menos ando con un final feliz. Y hablando de fanúlticos, su papel en todo este asunto es crucial. La comunidad Anker es una de las más activas y apasionadas del mundo. Han organizado campau más menos en redes sociales, han creado fanclubs en todos los rincones del planeta y han inundado Internet con mensajes de apoyo y esperanza. Su influencia es tal que incluso se dice que han llegado a presionar a los actores y a sus representantes para que reconsideren su relación superíndice 3N. Pero la presión superíndice 3N de los fanúlticos también copyright N puede ser un arma de doble filo. El acoso en redes sociales, los comentarios ofensivos y las invasiones a la privacidad son problemas reales que pueden afectar negativamente la salud mental de las celebridades. Es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales con sentimientos y que merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Entonces, ¿qué copyright lecciones podemos extraer de todo esto? En primer lugar, que el amor en el mundo del espectro culo es un negocio como cualquier otro. Las relaciones entre celebridades N constantemente expuestas al escrutinio público y a menudo se ven influenciadas por factores externos como la presión superíndice 3N medio ultica, las expectativas de los fanúlticos y los intereses comerciales. En segundo lugar, que las segundas oportunidades existen. El tiempo cura heridas y las personas cambian. Es posible que Ande y Kerem hayan aprendido de sus errores del pasado, y que es tu copyright N dispuestos a construir una relación superíndice 3N mu, ese su superíndice 3 lida y saludable en el futuro. Y en tercer lugar, que el amor verdadero, si existe, es algo que vale la pena luchar por ello. Si Ande y Kerem realmente se aman, deberán darse una segunda oportunidad, sin importar lo que digan los DMUS. Ahora mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este extenso análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright S de los rumores,
las especulaciones y los deseos de los fanúlticos. Recuerden que AQ siempre encontraru en la información superíndice 3 nmu, S jugosa y los anulisismu, S profundos del mundo del espectrum culo. No olviden dejar sus comentarios abajo y díganme Q copyright piensan. ¿Creen que Ande y Queren volveru a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme definitivamente no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre au. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3n, asu que disfruten de cada capítulo. Ciao, ciao.